En vista del tiempo, comenzamos la charla tan esperada para muchos, para que te puedas presentar. Ya voy a compartir la pantalla para que comencemos. Me avisan si se ve todo bien. A ver, Ay, no sé qué hice. Me equivoqué. sí, no era ese. Era Es, send. Ahí está. Ya, ahí está. Ah, llegó la Norgis, una colega. Hola, Norgis. Ya, Hola, vamos a hola, empezar ¿cómo estás? entonces. Hola, hola. Cari, yo no tengo vista de los mensajes, así que tú me vas avisando, bueno. yo te aviso Y cuando hay manito sí, arriba. y si hay pregunta o algo, no sé si hacerlo al final o a medida que vamos avanzando. ¿Qué crees tú? ¿Qué sería mejor? Podría ser igual a medida que vamos avanzando para hacerlo como bien Más interactivo. colaborativo, ya, ya, genial. Exacto. Ah, perfecto. Bueno, hola a todos, a todas y a todes. Mi nombre es Paula Navarro y vamos hoy día a hablar de autismo femenino. Vamos a hablar de la presentación del autismo y algunos rasgos que comparten las mujeres. Características, diferencias y estrategias de apoyo a lo largo de la vida. ¿Diferencias con qué? Con los varones, ¿cierto? Y tomar en cuenta y tener como súper claro que un enfoque con perspectivas de género siempre va a ser beneficioso tanto para varones como para mujeres, pero sobre todo las mujeres que siempre estamos como un poquito atrás en todos los avances científicos y médicos porque no se estudia mucho eh, las enfermedades, las condiciones, etcétera, en mujeres. Entonces más, se estudia más como en varones. Entonces, importante tener esto de el enfoque y la perspectiva de género. Bueno, primero me voy a presentar. Mi nombre es Paula Navar. Soy una mujer con atención divergente, TDAH, ¿cierto? Soy mamá y pareja de personas neurodivergentes. Ambos dos tienen autismo y TDAH. Así que imagínense esta casa, la casa neurodivergente. Y bueno, en mi casa también bromeamos de que uno de mis perros también es neurodivergente. Y la única que no es mi otra perrita, entonces no, nos juzga a todos cuando estamos como con la neurodivergencia a mil. Es muy chistoso. Soy coordinadora del área de educación de Movimiento Efecto Naranja, que es un movimiento para personas, antes era solo para adultos, pero ahora para personas en general, con TDAH en Chile. Estamos buscando hacer políticas públicas, armar un grupo de gente con TDAH y hacer comunidad. Que pues ahí nos conocimos con la calle. Soy profesora de inglés, tengo un magíster en neurociencias de la educación, también he hecho una variedad de cursos de especialización, especialmente en TDAH y TEA, que se enfocan en distintas etapas del desarrollo y el género, ¿cierto? Cómo se manifiesta ambas neurodivergencias en los distintos géneros. Y también me certifiqué en aplicación de la DR y la 2.2. Ya también he hecho, estoy como por ese lado aplicando a 2.2 y a DR. Le di una fotito mío con tres perritos que no son los míos, pero ¿por qué puse esa foto? Porque me encantan los animales, sobre todo los perros, y me pone muy feliz esa risa así como natural, no es fingida para la foto. No sé si a ustedes les cuesta, yo asumiendo que aquí la mayoría son neurodivergentes, eh, les cuesta como sonreír en las fotos, saber cómo sonreír en las fotos, ¿sí o no? Recordar que tenemos Dice, que reír en sí, la foto. ¿cómo te sonríe? ¿Así o así? Entonces, me gusta esa foto porque es una sonrisa real, que estoy con perritos. Está mi logo de mi Instagram, la profe Neuro y Divergente, y el logo de Efecto Naranja también, que es un poquito como eh, de mi vida. Y ahora partimos entonces con la presentación, con la charla. Primero quiero partir
con la definición de autismo según el DSM-5, ¿ya? ¿Por qué el DSM-5? Porque es este manual de condiciones, enfermedades, trastornos psiquiátricos, ¿cierto? Salud mental, que se utiliza generalmente para poder determinar algunas de estas condiciones en las distintas personas y pacientes, ¿verdad? Entonces, según el DSM-5, el autismo es un trastorno del neurodesarrollo que se manifiesta en la infancia temprana y que persiste a lo largo de la vida, ¿ya? Aquí tenemos que rescatar varias cosas. Primero dice trastorno. En estos días se está luchando para que esa palabra sea eliminada, ¿verdad? Y ya no se diga trastorno, sino que se diga condición. Porque trastorno tiene como una connotación de enfermedad y que en algún momento podemos sanar esto, pero como dice también la definición, es persistente a lo largo de la vida. Entonces, no, en ningún momento vamos a dejar de ser autistas o vamos a dejar de ser neurodivergentes. Eh, y quiero dejar como bien en claro esto porque muchas veces se, como, a ver, ¿cómo se puede decir? Yo he visto últimamente que hay como bandos y hay gente que dice, no, es un trastorno, no es una condición. Se está avanzando hasta a decir condición, pero aún, obviamente, en el DSM-5 y en la ley que salió hace poco en Chile, se dice trastorno, ¿verdad? Entonces, son la misma cosa, entre comillas, pero la palabra condición tiene una connotación un poco más positiva, ¿ya? Porque trastorno está como demonizada la palabra, ¿ya? Y el término TEA, que es la sigla de trastorno del espectro autista, alude a un grupo variado de dificultades, que es otra palabra que también está media demonizada, la palabra dificultad, en la comunicación, en la interacción social y en el comportamiento estereotipado. ¿Ya? Y además, también se quiere integrar ahora los problemas con el procesamiento sensorial, porque eso no está contemplado en el TEA. ¿Ya? Entonces, al llamarse SEA, que va a ser condición del espectro autista, se quiere agregar los problemas sensoriales. El perro la vecina empezó a ladrar, no sé si les molesta. Se escucha bien igual como lo que hablo, ¿no? Está bien. Ya, perfecto. No sé si tiene dudas sobre eso, comentarios, pero escuché como hay un sonido Estaban diciendo que no les costaba mirar, que Stephanie uno dice que a ella no le cuesta no mirar, sonreír, y que le encantan los perritos igual. Ah, ya, acá. Estaban comentando lo de la foto. Ya, avanzamos entonces. Ya. ¿Por qué hablar de autismo en mujeres? Yo quiero que ustedes me den su opinión. Entonces voy a compartir pantalla en un segundito. ¿Lo ven? ¿Se ve lo que estoy compartiendo? Sí, se ve. Ya, esto es un Mentimeter. No sé si conocen esta herramienta. Entonces pueden em, escanear el código o ingresar al link que les voy a dar. Ahí, inmediatamente. Voy a copiar aquí. Y cuando ingresen, les va a aparecer que ingresen 3 palabras o 3 frases sobre autismo femenino. ¿Qué es lo que ustedes conocen del autismo femenino? Que tenga que ustedes vayan ingresando esas palabras, va a aparecer en pantalla lo que ustedes están escribiendo. Pueden escanear el código o ingresar a través del link que dejé en el chat. Pueden ingresar hasta 3 ideas, palabras, frases, etc. Ya, ahí están apareciendo las primeras palabras. Depresión, enmascaramiento, sobrecarga. Ok, vamos a ver si alguien más ingresa
más palabritas. Ya, aparecieron más, soledad, subdiagnosticado, dice, perfecto, enmascaramiento, se debe haber repetido porque aparece más grande. Las palabras que se van repitiendo aparecen más grandes, ¿cierto? Conocimiento, malinterpretado, también aparece ahí. Pero un poquito más, a ver si aparecen más eh, conceptos. BDP, ya, masking, muy bien. Burnout. BDP no sé a qué se refiere, no sé si la persona que escribió BDP me puede en el chat decir a qué se refiere. Queremos O ver si... también activar el micrófono se puede por si acaso. Ah, con el micrófono también, ya. Perfecto. Esperemos un poquito a ver qué dice. Bueno, eh, ya, que se confunde con bipolaridad. Súper. Gracias, Osvaldo, sí. Toda la razón. Entonces, tenemos algunos conceptos y palabras ahí en el Menti, ¿cierto? Que enmascaramiento es la que destaca. Sabemos que el autismo femenino está lleno de masking, ya que no se nota mucho que la persona es autista. Es típico de a una mujer autista decir, ay, pero no se te nota que eres autista, ¿ya? Vamos a ver por qué después. Se puede confundir también, como decía Osvaldo, con otras neurodivergencias. Hay coocurrencias también, que tengo autismo y además tengo otra neurodivergencia o otro problema de salud mental como depresión, como bipolaridad, como TLP, como TDAH, etcétera. Hay mucha sobrecarga también en las mujeres autistas, ¿sí? Por esto mismo de tratar de enmascarar, de que no se me note de que soy autista, que muchas veces es inconsciente, no lo hacen inconscientemente, y que también está subdiagnosticado. Todo esto está completamente, eh, ¿cómo se dice?, en línea con lo que vamos a ver en la presentación de hoy. Todo esto lo que está aquí podría perfectamente servirnos también para resumir lo que vamos a hablar en la presentación, en la charla de hoy, ¿ya? Entonces, vuelvo a la presentación. Ya, entonces ya hablamos de lo que sabemos. Entonces, ¿por qué es importante hablar de el autismo? Entonces, como ustedes mismos y ustedes mismas decían en el Menti, porque existe un subdiagnóstico, ¿verdad? Eh, Hay una relación de 4-1, ahora se habla de 3-2 en cuanto a diagnósticos, siempre se diagnostican más varones que mujeres. Existe una presentación distinta al típico autismo masculino, ¿ya? Y también hay necesidades de apoyo específicos que también van a ser distintos al típico apoyo masculino. ¿Estás Es presentando? importante. ¿Sí? ¿No se ¿No se ve? ve? No. Ah, voy a de nuevo presentar. Creo que ahora sí. Ahora sí. Ay, sí, ya. Entonces estaba diciendo que por qué es importante hablar de autismo femenino. Y algunos de los signos del autismo femenino pueden ser esto que se ven acá. Se me perdió la presentación. Aquí. Bueno, primero es una motivación o una lucha o ambas por entender las dinámicas sociales. ¿Ya? Una mujer autista, una niña autista tiene interés en comprender estas dinámicas sociales y muchas veces se desgasta por entender estas dinámicas sociales. Existe una motivación para poder entender y para poder actuar como los demás. También hay ocurrencias, ¿cierto? Como lo decíamos anteriormente, como con ansiedad, TDAH, TLP, altas capacidades, bipolaridad, etcétera, ¿cierto? También tenemos intereses profundos normales. ¿Y por qué entre comillas normales?
porque los intereses profundos de las niñas muchas veces coinciden con el interés de una niña de su edad, pero la profundidad del interés es más notorio o más, o la profundidad es más profunda, valga la redundancia, ¿cierto? Entonces, este interés llega a tal extremo de que conocen todo sobre este interés. Pero sigue siendo común para una niña, por ejemplo, que le interesen los animales. Es esperable que a una niña le interesen los animales. Entonces, qué bonito, la niña sabe todo sobre los caballos. O se interesa por la música, se interesan por el maquillaje, se interesan por las muñecas, se interesan por, no sé, alguna profesión, no sé, doctora, profesora. Entonces, como pasa desapercibido este interés profundo, a diferencia de los varones, que sus intereses profundos son como un poco más notorios, porque típico dicen, a los niños autistas les gustan los dinosaurios, o niños autistas les gustan los autos. Entonces tiene una colección tremenda de autos y los ordena, ¿cierto? Típico, así como, si tu hijo ordena los autistas en hilera, ojo, quizás es autista, pero una niña probablemente no hace eso porque no le interesan los autos. Entonces, si le interesan los animales, va a tener miles de peluches de caballo o de tiburones, por ejemplo, no va a llamar mucho la atención, ya porque está como más aceptado que una mujer tenga este tipo de comportamiento, ¿cierto? Otra cosa que es súper notoria en el autismo femenino y que puede pasar desapercibido es la necesidad de rutinas o rituales que van a brindar seguridad a esta persona, ¿ya? ¿Y por qué pasa desapercibido? Porque como sociedad se nos inculca de que las mujeres tienen que ser ordenadas, de que tienen que seguir un patrón de comportamiento. Entonces, esta necesidad de rutina o tener estos rituales también pasan por desapercibidos por eso. Por ejemplo, la necesidad de rutina de todos los días tener que, no sé, estoy inventando, ducharme en la mañana es algo normal que todo el mundo debería hacer, pero para mí eso me da tranquilidad, porque si no me ducho en la mañana voy a estar desesperada y no voy a lograr como calmarme, ¿ya? Pero eso es interno, no se ve, ¿sí? Pero esa rutina o ese ritual de, por ejemplo, levantarme y primero tomar desayuno y después ir a ducharme es un ritual que a mí me da seguridad y tranquilidad, pero si algún día por ese motivo no alcanzo a tomar desayuno y solo me ducho, voy a estar todo el día pensando en eso y puede que me genere ansiedad, ¿ya? Pero, insisto, no es algo notorio que todo el mundo diga, oye, esta persona todos los días hace lo mismo, porque además es en la interna, en la casa, ¿sí? Y como conversábamos antes de comenzar la charla, generalmente las familias enteras son neurodivergentes, entonces pasa como un comportamiento normal, ¿ya? Bueno, me salté esa parte, pero el autismo es hereditario, ¿verdad? Hay genes que se comparten generalmente en un mayor porcentaje del padre a los hijos, eh, y además también tienen que haber como factores ambientales para que una persona sea autista, ¿ya? Pero principalmente es genético. Entonces, las familias en general, si hay una persona autista, hay padres, abuelos, bisabuelos que también son autistas, ¿ya? Todo es culpa de mi papá, dice alguien ahí en el chat. Otra cosa, camuflaje social. Y aquí yo creo que todo el mundo sabe que las mujeres autistas hacen mucho enmascaramiento, ¿cierto? ¿Sabes lo que es el enmascaramiento, verdad? ¿Sí o no? Hágame ahí con la manito o algo así. Ser Sí, normal. claro. El resto. Pasar como una persona, comillas, y digo comillas grandes, normal, ¿ya? ¿Qué es normal? No lo sabemos. No existe algo normal, solo existe la exigencia de la sociedad de ser una persona que actúe como las demás. Entonces, si yo quiero actuar como las demás, tengo que esforzarme y camuflar mis rasgos autistas, ¿ya? Bueno, quiero hacer un disclaimer, como se dice. Yo no tengo diagnóstico de autista,
pero hablo como en primera persona para que ustedes entiendan como el ejemplo, ¿ya? Por si acaso, para que después no me funen y digan que me estoy haciendo la autista. Tengo TDAH, sí, pero autismo no diagnosticado todavía al menos, ¿ya? Entonces, hacemos, porque además las personas con TDAH o con atención divergente también camuflamos. Entonces, hacemos estas acciones para pasar desapercibido o para como cumplir las exigencias de la sociedad. Y la número 6, que creo que es la que hace que más desapercibido pase el autismo en las niñas, es que son hiperverbales. ¿Ya? La mayoría o una gran porcentaje de niñas autistas son hiperverbales. ¿Qué quiere decir eso? Que desarrollan el lenguaje en una etapa temprana y que hablan mucho y que muchas veces suenan como viejas chicas, ¿ya? Porque hablan con palabras como bastante de grande y forman, no sé, oraciones o frases ya a edad pequeña. Entonces, ¿qué es lo que se espera de una persona autista? Que no sea hiperverbal. De hecho, que hable poco o que le cueste comunicarse con palabras, ¿cierto? Entonces, esto hace que muchas veces pase desapercibido. Obviamente hay excepciones, hay niñas autistas que son no verbales, ¿verdad? Pero la mayoría, diría yo, podría quizás atreverme a decir que la mayoría pasa desapercibido su autismo por ser hiperverbales, ¿ya? Eso. ¿Alguna duda, pregunta, comentario para pasar a la siguiente En diapo? el chat, Magdalena Ujú, dice que desde que me indicaron que mis hijas son autistas, mellizas de 6 años, ujú. tengo la duda si también lo soy. De hecho, ahora estoy pensando que mi hija sí es autista. Es que, mira, muchas veces se solapan los rasgos del autismo, el TDAH y las altas capacidades y de la bipolaridad, del TLP y todo eso. Entonces, como que hay rasgos que son compartidos entre neurodivergencias y otros rasgos, por ejemplo, en mi caso, si fuera el caso de que yo también tuviera otra neurodivergencia, el TDAH es como el que manda. Entonces, como que esconde los rasgos de la otra neurodivergencia. De hecho, Entonces, muchas confirmo veces, de que soy autista, entonces confirmo eso de que cuando yo era pequeña hablaba, pero hasta por los codos. claro, sí, po. Entonces, dice que es altas capacidades, se refiere a lo que suena. Altas capacidades es el nombre de la neurodivergencia que antes se conocía como las personas superdotadas. Pero ahora el espectro es un poco más amplio porque antes el ser superdotado era como demostrar conocimiento en lenguaje, matemática, ciencias, básicamente, y lenguaje. Pero ahora, altas capacidades, aparte de eso, como es neurodivergencia, tiene como muchos matices y además abarca otras áreas como de desempeño, ay, se me fue la palabra, como sobresaliente en artes, en música, deporte, en el colegio, o sea, académico, etcétera. No es solamente ser como brillante en matemáticas, ¿ya? Eso es altas capacidades. De hecho, nos pregunta algunos ejemplos de altas capacidades. Bueno, ahí entregaste varios ejemplos de altas capacidades. Rodrigo dice, soy autista y TDAH. A mi lado, mi hijo de 10 años con la misma condición y muy interesado en la presentación. Ah, qué bueno. Y Pucha, Erika, algún ejemplo de altas capacidades yo me atrevería, porque obviamente no sé los diagnósticos de las personas, de todas las personas, pero yo me atrevería a decir, por ejemplo, que Usain Bolt es altas capacidades porque se destaca en el atletismo, que es su área, ¿cierto? Entonces, ese sería como un ejemplo para que se entienda de que alta capacidad no solamente es destacar o sobresalir de la norma en lo académico, que es lo que se espera, ¿ya? Otro ejemplo de doble excepcionalidad que es autismo y altas capacidades sería la Greta Thunberg, ¿cierto? Es el apellido. La chica que es apasionada por el ambientalismo, ¿cierto? Que le dijo
a los políticos más viejos, así como, how dare you, cómo se atreven, este es mi mundo, lo están destruyendo. No sé si se acuerdan de esa chica. Sí, Ella sí, también sería un ejemplo de autismo y de altas capacidades. Entonces, muchas veces estos convergen. Compartimos neurodivergencias y además hay algunos rasgos que em, son parecidos o casi iguales entre neurodivergencias. Por ejemplo, la necesidad de aprender cosas nuevas, de estar como absorbiendo conocimiento, es muy común en mujeres con TDAH o con atención divergente y altas capacidades, y también en autismo. Entonces, yo soy así, entonces, ¿qué soy? Soy autista, soy altas capacidades, soy TDAH. Entonces, ahí obviamente tienen que entrar las personas que son profesionales y que te pueden diagnosticar y aplicar test y observarte y todo eso, ¿cierto? Porque por ejemplo, el A22 o el ADR es una prueba que se aplica para ver rasgos de autismo, pero por sí solo no es un diagnóstico, ¿sí? Yo como profesora de inglés y al tener un magíster en neurociencia, que el magíster en neurociencia es como el que me da más validez para poder aplicar el A22, que yo estoy certificada, pero yo no les puedo diagnosticar porque yo no soy psicopedagoga, ni soy profesora diferencial, ni soy psicóloga, ni terapeuta ocupacional y decir, ah, sí, tú eres autista. Yo simplemente tengo como la licencia, entre comillas, de aplicar el A22, ¿ya? Entonces, si es que alguien acá se está sintiendo como identificado o identificada, no se quede con esto y diga, ah, sí, es que yo me diagnostiqué por la charla, no. La idea es buscar ayuda profesional y creo que las profesiones idóneas, bajo mi punto de vista, las mejores para diagnosticar sería terapeuta ocupacional, obviamente especializado en neurodivergencias, psicopedagogos o psicopedagogas y profesores diferenciales. de Sí, hecho, así es. es importante indicar que el A22 es solamente complementario. Sí, es complementario. El tener el resultado de la 2 y decir que la puntuación indica que la persona es autista no es por sí solo un diagnóstico. Eso tiene que hacerlo, se hace llegar a un profesional, un neurólogo, psiquiatra, para que confirme el diagnóstico. Pero la persona que te puede ayudar como para seguir terapia y ir superando como dificultades son las terapeutas ocupacionales. ¿Cierto? En el ámbito emocional, psicólogos y psicólogas. En el ámbito de académico, psicopedagogos o profesoras diferenciales. Entonces, son como varios profesionales, es como se dice, hay una palabra que es multidisciplinario para poder ayudar a una persona neurodivergente. Nos fuimos para otro lado, pues, Cari, típico de Sí, TDA. sí. Ya, avancemos entonces. Enfócate, Paula, enfócate. Ya, entonces, vamos aquí con las diferencias por sexo biológico. Y esto lo quiero que quede claro, sexo biológico, ¿ya? Porque la orientación, o sea, no la orientación, aquí voy a necesitar ayuda de mi hija que se fue para la pieza. La, oh, se me fue la idea. Pero sabemos que hay gente que no se identifica como hombre o mujer, sino que puede ser no binario o género fluido, ¿cierto? Que eso también es muy típico de personas autistas, sobre todo mujeres que no se identifican totalmente con el género femenino. Pero acá yo estoy hablando del sexo biológico, por lo tanto, también vamos a identidad de género. Gracias, Erika. Vamos a hablar un poco de cómo funciona el cerebro y cómo se expresan los rasgos en el género biológico masculino y en el género biológico femenino. ¿Ok? Entonces, en el masculino existe un diagnóstico temprano, generalmente, ¿por qué? Porque tiene mayores desafíos en el lenguaje verbal, que es lo que conversábamos hace un ratito, ¿cierto? Tiene menor comprensión en comunicación no verbal, y esto también es típico cuando dicen, no, los autistas no entienden los gestos, o los autistas no entienden el doble sentido, o los autistas no entienden la ironía. ¿Ya? Entonces, generalmente cuando los niños son pequeños y son autistas, tienen menor comprensión en estos ámbitos. Niños varones, niñito hombre. ¿Ya? Y las características generales del TEA o del SEA
¿cierto? Son más notorias en los varones, ¿ya? Porque si yo saco el libro, el DSM, y empiezo a buscar cuáles son las presentaciones de el autismo, un niño va a calzar en en todos esos rasgos, no así una niña, ¿ya? Y los intereses profundos son más marcados, como también conversamos un rato. En cambio, el autismo femenino es diagnosticado tardíamente, generalmente, ¿por qué? Porque existen mejores habilidades de lenguaje verbal y no verbal, porque también al enmascararnos, las mujeres estudiamos inconscientemente cómo se comportan otras mujeres y tratamos de copiar y expresar de la misma manera eh, sentimientos, emociones, ¿cierto? Entonces está el enmascaramiento ahí. Entonces, por lo mismo hay mayor expresión facial y la comprensión de esta porque estamos atentas siempre a cómo se expresan las otras personas. Hay una cognición social más desarrollada. La cognición social es como entender lo que está pensando, lo que está haciendo la otra persona, ¿ya? Y de aquí nacen las habilidades de imitación, el masking, por ejemplo. Y los intereses profundos son más socialmente aceptados, como conversábamos hace un ratito. Obviamente cuando coinciden, porque muchas veces hay niñas que les llaman la atención y que empiezan con intereses profundos que no corresponden a lo esperado para una niña y ahí sí llaman la atención y ahí sí la diagnostican a tiempo, por ejemplo. A tiempo me refiero entre los 3 5 años, 6 7 años, ¿ya? Eso. No sé si hay dudas, comentarios para esto. No seguimos avanzando. Vamos bien. Estamos bien, ya, estamos bien. Entonces, ¿qué es el camuflaje social? Ya hablamos del masking, ¿cierto? Pero bueno, hace unos 5 o 6 años atrás, Laura Hall y un equipo de investigación crearon un cuestionario sobre rasgos de camuflaje autista que se llama CAT-Q. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se empezaron a dar cuenta de que había muy poco diagnóstico, un infradiagnóstico en mujeres autistas porque las típicas pruebas que se aplicaban a los varones, las mujeres no daban puntaje para ser autistas, siendo autistas. Entonces decían, ¿qué pasó acá? Entonces empezaron a investigar y crearon este cuestionario para saber cómo camuflaban estos rasgos las mujeres, ¿ya? Y cómo camuflaron, a qué conclusión llegaron de que las mujeres generalmente tienden a imitar o copiar normas sociales a listas, los alistas son los no autistas, ¿cierto? Y a esto se le llama compensación. ¿Ya? Yo imito o copio una norma social. Por ejemplo, eh, saludar de beso, mirar a los ojos cuando estoy hablando. ¿Ya? Eh, hacer, ¿cómo se llama? Ah, ya me va a salir lo gringa. ¿Cómo se dice esto en español? Pero cuando uno dice chit chat en inglés es como hacer conversaciones vacías, así como, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Ah, hoy que está, qué caluroso el día. Como que son conversaciones que no tienen un sentido ni tienen un peso. No sé si se entiende la idea, ¿sí? Entonces, eso sería compensación, hacer, imitar, copiar cosas que las personas alistas, que son los no autistas, realizan. Otra forma de camuflaje social es reprimir los rasgos autistas y a esto se le llama enmascarar. Reprimir, por ejemplo, mis steamings, mis estereotipas, ¿cierto? Por ejemplo, eh, me he dado cuenta de que es súper típico cuando una persona autista está emocionada, como que empieza a saltar y a mover las manos, ¿cierto? Típico. De hecho, es como a uno le preguntan cuando va con los hijos o la hija, dice, hace movimientos con las manos repetitivos, porque es típico de autista eso. Entonces, ¿cómo yo reprimo un rasgo autista? Es que si estoy emocionada, contenta, no voy a hacer así porque me van a ver y me van a mirar raro, entonces aplaudo o digo bien, no sé. Entonces, ahí estoy enmascarando un rasgo autista. Y la otra forma de camuflaje social es actuar y pretender, y a esto se le llama asimilación, ¿ya? Yo actúo, pretendo ser algo que no soy.
que puede ser parecido a imitar o copiar normas sociales, pero no es lo mismo, porque al actuar y pretender yo, por ejemplo, eh, practico conversaciones antes de hacerlas. O digo, ya, si me encuentro con tal persona, voy a decir, hola, ¿cómo estás? Ya, y si ahí me preguntan, bien, ¿y tú? Voy a decir, bien, no voy a decir de verdad que estoy mal porque me pasó esto, esto, esto. Eso es una asimilación. Estoy actuando y pretendiendo ser alguien o algo. ¿Ya? Eso, ¿queda claro? ¿Está bien? ¿Estamos bien? ¿O no? De ¿Sí? hecho, ¿Hay algún comentario, Cari? me parece que en el trabajo camufla mucho su Ajá, TLP y TDA, y que cuando llega a la casa llega súper cansada emocionalmente, con dolor de hombros, de cabeza. claro. Ahí Estefanía da algo como, da al clavo con algo. Porque todo el mundo en algún momento, ya sea autista o alista, neurodivergente o neurotípico, hace camuflaje social, ¿ya? Porque actuamos de manera distinta dependiendo del contexto en el que nos encontramos, ¿ya? Pero ¿cuál es la gran diferencia entre una persona neurotípica y una persona neurodivergente que hace camuflaje social? Es que a los neurodivergentes y a las neurodivergentes nos agota de una manera extrema, ¿ya? Es, eh, ¿cómo se puede decir? Va en contra de nuestro bienestar emocional, generalmente, y además también sensorial. No sé si le pasa a la Estefanía también, que a veces sale del trabajo y como que, no sé si de Santiago, de Conce, de otra ciudad, qué medio de transporte tomará, pero yo tomo el metro, por ejemplo, y como que ya no quiero que nadie me hable, que nadie me mire, que no me toquen, que no escuchar el pito del cierre de puertas porque ya estoy chata. ¿Ya? Entonces, ese es ¿cómo se puede decir? Un resultado de estar camuflando todo el día. Acá andamos en micro, Claro, Concepción. entonces las micros de la muerte, le digo yo, las de Talcahuano, Sí, esas que se van casi volando. Entonces, claro, y aparte las micros en Conce, no sé si habrán cambiado los buses, pero son más chicas, pues son como liebre, entonces uno va más apretado, va incómodo, como medio agachado. Entonces, siguen igual. eh, y, a- y además cansado de un día normal de pega, le agregamos esto de camuflar, entonces terminamos así como con la batería social y física y emocional en el -5. ¿Ya? Entonces, eh, eso es lo que pasa con el camuflaje social. Ella Hacemos dice este camuflaje y nos quita la batería. Dime, Cari. que de repente ha tenido que arrancar a un lugar cerca para dormir, porque no quiero andar en micro. Trabajo Mm, de conserje 12 horas. ya, sí, pues ahí podemos hablar de otro fenómeno que en el TDAH se le llama el impuesto TDAH. Que quizá aquí le podemos poner el impuesto neurodivergente, quizás también, porque muchas veces gastamos dinero de más porque necesitamos compensar de alguna manera el cansancio o poder estar cómodos y cómodas de alguna manera, entonces gastamos plata además. Por ejemplo, ahí era Estefanía que decía eso, ¿cierto? Que arrendaba un lugar para dormir. Yo, por ejemplo, yo trabajo a 30 kilómetros de mi casa y a veces tomo Uber y pago 15.000 pesos en Uber para llegar a la casa sin que alguien me esté tocando, me esté hablando, me esté aplastando, sin los olores de la gente, de más gente, sin los pitos del cierre de puertas. Entonces uno, aparte de gastar la energía, gasta plata extra también, Sí. por De lo hecho, mismo, ahí por estar Rodrigo camuflado. dice que él como hombre también camufla. Sí, obviamente todos camuflamos, hombres, mujeres, neurotípicos, neurodivergentes, pero en la mujer se da más porque si volvemos a la lámina anterior, las mujeres tendemos a querer imitar a una persona que no es autista. Entonces, desde chiquitita empezamos a camuflar. ¿Ya? El varón en ese sentido, no sé si tendrá más libertad o no le importará mucho cuando son pequeños,
y más grande empiezan a camuflar su autismo porque o le hicieron bullying o lo miraron feo, etcétera. Entonces aprendió a camuflar de otra manera. ¿Ya? Eso. Avanzamos entonces. Ahí hicieron otra, hablaron, Ujú, dice Daniela, me hace mucho sentido eso, gasto para no sentir el contacto de las demás personas, me pasa mucho, además también llego agotadísima y también me he visto imitando gestos, ujú. pero lo hago súper inconsciente, ahora que lo dices me Sí, doy cuenta que es eso. sí, pues inconsciente. Uno no toma la decisión de decir, "Ah, hoy día voy a imitar a, no sé, la chica que está adelante de mí en el colegio". Es inconsciente. No sé si les ha pasado o les pasaba cuando eran más chicas que veían una película, por ejemplo, y les gustaba tanto un personaje que Y empezaban a actuar como el sí, personaje. sí. De hecho, muchos autistas aprenden a comportarse en sociedad, comportarse en sociedad, gracias a personajes televisivos, como que imitan, incluso hay, y esto es como más de varón, imitan o repiten frases de series, de películas, de dibujo animado, como en la vida real, para pasar desapercibido. O sea, como no sé, por ejemplo, tal personaje dijo esto, yo también lo voy a decir en esta situación. Es súper común. Algo iba a decir, se me fue la idea. Bueno, me acordaré más adelante. Aquí hay algunos ejemplos que esto yo lo saqué de la página de donde está el CATQ, que es este test, em, que da algunos ejemplos de camuflaje social. Entonces, repetir frases exactamente como las han dicho los demás es una forma de asimilación, ¿cierto? Usar comportamiento aprendido viendo interacciones de otros, también crear guiones para usarlo en situaciones sociales, practicar expresiones faciales y lenguaje corporal. Todo eso es camuflaje social. Y estos son típicos del enmascaramiento autista, porque las personas con TDAH, por ejemplo, también enmascaramos, también compensamos, también asimilamos, pero no es lo mismo. Por ejemplo, un comportamiento de compensación TDAH sería tener miles de agendas y anotar todo lo que tengo que hacer, tener recordatorios, tener planners y todo eso. Eso sería como un ejemplo de, eh, se me fue la palabra, de camuflaje. ¿Ya? Porque no se puede notar de que yo tengo TDAH y se me olvidan las cosas. Entonces, como que compenso es teniendo miles de recordatorios. Entonces, una persona autista compensa, camufla, enmascara, asimila de otra forma. Pero como el nombre global a todo esto es camuflaje social. No sé si se entiende lo que acabo de decir. Yo me enredé un poco, pero no sé si se No, entendió. sí te entendió. De Sí. hecho, Gabriela tiene que ser Sangüesa, dice, Ujú. hola, tengo 40 años, soy mamá de un niño de 13 años autista y tengo sospecha por varias reacciones y sobre todo en momentos de colapso me aíslo, me bloqueo, olvido muchas cosas, aparte de sobrepensar mucho las situaciones. Suele pasar, sobre todo el sobrepensar. Perdón, sí, sí, sobrepensar también es compensación porque yo estoy pensando desde antes qué es lo que debo hacer, cómo me tengo que comportar. Eh, Puedo pasar horas, días, semanas anticipando una situación y pensando cómo comportarme y cómo reaccionar a diferentes situaciones y es súper desgastante, súper desgastante. No sé si les pasa a ustedes, pero cuando se van a acostar en la noche, antes de cerrar los ojos, o sea, o cierran los ojos y empiezan a repasar todo el día qué es lo que hicieron, Sí, o sí. pensar en lo que van a hacer al otro día y cómo es que tengo que comportarme y cómo tengo que contestar, qué es lo que tengo que hacer, etcétera. Y eso también es camuflaje social. O sea, ni siquiera cuando nos vamos a dormir paramos de hacer camuflaje. Dice Estefanía que su neurólogo le dijo que es sobrepensar, que en sobrepensar es por la ansiedad y el TDA. Sí, sí, pues, es que eh, todo se une en algún punto. Porque si yo hago camuflaje, estoy toda mi vida camuflando,
obviamente voy a generar comportamientos ansiosos, ¿no? ¿Cierto? Voy a detonar una ansiedad o puedo detonar una depresión. Entonces ahí es todo como un círculo vicioso, como se dice. ¿Ya? Una cosa lleva a la otra y a la otra y a la otra. Por eso es súper importante que si me doy cuenta que estoy camuflando y me siento en confianza y puedo dejar de camuflar, ay, pues, lo ideal es hacerlo, ¿ya? Que muchas veces pasa que cuando las mujeres son diagnosticadas tardíamente, se reconocen como autistas y dicen, ah, chuta, yo era así por esto. Entonces empiezan a pensar, entonces, ¿por qué no paro de camuflar? ¿Por qué no paro de enmascarar? Ya sabéis qué más, chao, voy a dejar de enmascarar. Y es como un reencuentro y un reconocerse desde el autismo y decir, oye, esto es parte de mi condición. Si me quieres así, bien, si no me aceptas así, mal, mal para ti, mal para mí, pero yo no puedo seguir camuflando porque me afecta en mi vida diaria, ¿cómo se llama? En el desarrollo, ¿cierto? De una vida tranquila, normal, sin agotamiento, sin presiones. Entonces, muchas veces sucede que también cuando alguien recibe el diagnóstico y dice, ay, desde que te dijeron que eras autista, ahora estáis más autista. No, No sé yo si les justo ha pasado. sí pensaba, dije, hoy, ahora como que se me nota más. Sí. ¿Por qué? Porque uno se empieza a reconocer y dice, ¿sabes qué más? Voy a dejar de desmascarar, voy a dejar de reprimir mis steamings o mis estereotipos. Entonces, estoy contenta, empiezo a mover las manos. Y dije, ay, ahora, no sé, ahora se te nota más lo autista. Eso es típico. Claro, uno empieza a soltar y dejar de enmascarar y se te empieza a notar más lo que antes ocultabas con el camuflaje. No es que uno empiece a hacer más cosas de autista o más cosas de neurodivergente, es que simplemente dejas de camuflar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es como decía hace un ratito la Estefanía, que uno se agota física y mentalmente. Estoy en un constante estado de ansiedad social. O sea, ¿qué va a decir el otro? ¿Cómo me va a mirar? ¿Cómo me va a tratar si yo hago esto, si no hago, no hago esto otro? Hay una confusión de identidad cuando no sé si es que lo que yo hago es camuflaje o realmente soy así. ¿Ya? Porque muchas mujeres he escuchado yo que dicen, en verdad, esta no era mi personalidad, porque yo estaba todo el rato actuando de una persona neurotípica. Y ahora Ya, que me dijeron que soy autista, no sé cómo soy. y a veces, claro, eso, te dicen ya, no, tú eres autista y no sabes cómo actuar porque ya tienes tan marcado tu forma de comportarte que te quedas en eso y cambiar eso es muy, muy difícil. Sí, Salir de por eso. eso es súper importante también cuando una persona obtiene su diagnóstico tardío, que se acompañe con terapia psicosocial, porque muchas veces uno queda así como, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué? Yo siempre bromeo no sé si han visto Buscando a Nemo, Sí. cuando los pescados se arrancan de la pecera y caen al mar, como en la bolsa, y dicen, ¿y ahora qué? Como que así uno queda. A mí me pasó cuando me diagnosticaron con TDAH, así como, ya, soy TDAH, ¿y ahora qué? ¿Qué pasa ahora? Entonces, uno piensa a veces de que llegar al diagnóstico es como el tope, como la cima, pero no, po, de ahí uno tiene que seguir avanzando y conocerse a sí mismo y a sí misma y saber qué es lo que viene después, porque saber el diagnóstico no va a sanar todos esos años de desgaste, no va a sanar todos esos años de ansiedad, esos años de sentirte raro, sentirte rara, de sentirte solo o sola, porque tenemos que ser honestos y honestas. Cuando uno es neurodivergente, muchas veces uno se siente solo o sola porque se siente incomprendida, porque no todos son como yo, porque yo soy distinta. Entonces, en- cuando uno sabe el diagnóstico, uno acepta el diagnóstico, pero a la vez como que tiene un luto de la persona que era antes del diagnóstico.
No sé si hace sentido lo que estoy diciendo. A ver si alguien me puede ahí comentar. No Sí, sé, Cari, si hay un comentario. sí, mira, Rodrigo dice, ahora de viejo cambié el camuflaje por mandar a buena parte. Mucha más energía disponible. De hecho, yo hice lo mismo. Ya como que me da lo mismo. Sí, Estefanía dice, yo no quería sacar la creencia de discapacidad por diferentes motivos, pero cuando mi neurólogo me confirmó que tengo TEA, decidí comenzar el proceso de sacarla, porque al final acepté como soy y mis diagnósticos afectan a mi vida diaria. ujú, Rodrigo después dice, después vine a enseñar a mi familia nuclear y extendida, los prejuicios no desaparecen de la noche a la mañana. exacto. Y muchas veces pasa de que uno mismo como persona neurodivergente tenía prejuicios antes de ser diagnosticado o diagnosticada. Y que te digan, oye, tú eres TDAH, lo que me pasó a mí, tienes TDAH. Y yo cuando supe mi diagnóstico, me confirmaron, porque obviamente yo sabía antes, pero cuando me confirmó mi terapeuta ocupacional el diagnóstico, fue como una sensación de, ya, obviamente yo ya sabía, pero aparte me puse a llorar. No sé si les pasó a ustedes cuando recibieron su diagnóstico. Y Me puse a alivio. llorar de alivio y de rabia, decir, ¿por qué pasé 36 años de mi vida sin saber que tenía TDAH y de haber sufrido porque alguno de los rasgos del TDAH hacía que yo sufriera, por ejemplo, que se me olvidaran las cosas, que era desordenada, desorganizada, que a veces hablaba sin pensar, y todos esos son rasgos del TDAH. Entonces, la rabia de no saber antes por ser mujer y porque las mujeres siempre tenemos el diagnóstico tardío, me dio mucha rabia. Entonces, con el autismo es lo mismo. Hay muchas mujeres que reciben su diagnóstico después de la adolescencia, porque la adolescencia es cuando explotan, ¿ya? Porque cuando son niñas pasan desapercibidas como autistas, ¿cierto? Pero a medida que van creciendo, se van dando cuenta de que son distintas al resto, y cuando llega la adolescencia, explotan, la neurodivergencia explota como ansiedad, como depresión, como ideación suicida. Entonces ahí se dan cuenta de que algo está mal. eh, los papás, las mamás o la familia empiezan a buscar ayuda, terapia, todo, y después de años quizás de ir de terapia en terapia reciben el diagnóstico. Y uno dice, pero ¿y por qué no lo recibió de chica? Porque hay desconocimiento sobre el autismo femenino o en las neurodivergencias en general femeninas. Es como que Porque, uno llega al diagnóstico ya cuando está desbordado. exacto, ¿sí? En cambio, el niño, el niño varón, el niñito hombre, como el autismo se estudió primero en niños pequeños, los rasgos autistas son notorios en los niños, obviamente, porque es lo que sabemos del autismo. ¿Ya? Entonces, por eso son diagnosticados generalmente antes. Ahora, hay una generación que es nuestra generación de nuestra edad, de que hombres y mujeres han sido diagnosticados tardíamente porque nuestros padres y nuestras madres no sabían sobre neurodivergencia, probablemente tampoco teníamos el acceso a terapias o a evaluaciones, no teníamos acceso al conocimiento, a saber qué es lo que era el autismo, qué es lo que es una neurodivergencia, y muchos estamos siendo diagnosticados también después de los 30 años. Entonces, es algo, sí, uno generacional y otro también por sesgo de género, ¿sí? Eh, bueno, eso, volvamos, Cari. Se nos está Sí, yendo la hora y me faltan como 20 láminas, no, mentira, faltan algunas. Bueno, y depresión y el burnout, que es cuando ya estoy quemado, quemada totalmente, ya no doy más y ni siquiera puedo pensar, no sé, en lo más fácil porque estoy agotadísimo. Y lo que hablábamos, salir del camuflaje es reencontrarse con uno mismo y con la propia identidad y saber cómo soy yo realmente y sacarme literal la máscara, ¿ya? Porque hemos vivido toda la vida con una máscara, actuando de neurotípico, de neurotípica, y cuando tengo mi diagnóstico digo, ok, me voy a sacar la máscara, ¿quién soy? ¿Ya? Entonces, eso pasa mucho con los diagnósticos tardíos. Ay, ¿qué hice? Quiero avanzar.
Ahí sí, ¿me escuchan? Que se me cerró el micrófono. ¿Se Sí, escucha? está bien. Sí, ya. Ok. Otra cosa que es notoria en personas autistas es la sensibilidad sensorial. ¿Ya? Acá esto no es un rasgo solo de mujeres, es de todos y todas. Y quise agregarlo igual porque poco se sabe sobre la sensibilidad sensorial. ¿Ya? Entonces, sabemos que las personas autistas pueden experimentar el mundo sensorial de manera distinta, ¿cierto? Muchas veces sentimos de manera intensa o más intensa algunos estímulos como las luces, los ruidos, las texturas, movimientos, etcétera. Y cuando estamos sobreestimulados o sobreestimuladas, estos estímulos pasan a ser agobiantes, molestosos, dolorosos incluso, ¿ya? Y muchas veces estoy cansada de camuflar y además estoy sobreestimulada y además estoy descompensada emocionalmente y vienen los meltdowns y vienen los shutdowns, ¿sí? El meltdown es cuando yo exploto hacia afuera y es lo que se ve generalmente en niños pequeños cuando gritan, empiezan a golpearse a sí mismos, a tirar cosas, es porque están con una sobrecarga emocional, sensorial y cuando somos más adultos, más grandes, además cansados de camuflar, ¿ya? Y el shutdown es cuando yo me voy hacia adentro, ¿ya? Cuando, por ejemplo, llego a la casa después del trabajo y lo único que quiero hacer es acostarme y dormir porque ya estoy cansada de camuflar, estoy sobreestimulada y estoy descompensada emocionalmente, ¿ya? Ahí vi un mensaje que dice, cuando tienes sinestesia, bueno, peor aún, pues sinestesia, estoy sobreestimulada y además se me mezclan los sentidos, ay, 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 sí, terrible. ¿Ya? Entonces es súper importante como familias y en mi caso como docente, por ejemplo, adaptar el entorno sensorial y ser amigables, ¿cierto? Que sea un entorno amigable en lo sensorial para evitar estas crisis y para favorecer el bienestar tanto de la persona autista como de su familia o de sus compañeros de clase o de sus docentes, porque obviamente si se descompensa la persona, todo sus círculos se va a ver afectado y afectada, ¿cierto? Entonces, algunos ejemplos de esta sensibilidad sensorial podría ser el rechazo a ciertas telas o etiquetas, que es lo típico, ¿cierto? Cuando, no sé, me pongo una polera o me pruebo alguna pieza de ropa, digo, oye, esta tela no me gusta, como que me da cosa. Eso sería quizá un ejemplo de sensibilidad sensorial. Dificultad para estar en ambientes ruidosos con muchas personas, ¿ya? Muchas veces es un problema sensorial y no de gusto, ¿cierto? De que no me gusta estar con personas, no es porque odie a las personas, sino no me gusta el contacto físico o no me gusta escucharlas hablar porque me molesta el ruido, etcétera. Reacciones intensas a las luces, ¿cierto? Brillantes o parpadeantes. En mi caso, por ejemplo, yo sufro cuando hay luces blancas, pero las luces cálidas no me problemas y por el contrario, mi hija no le gustan las luces cálidas y sí le gustan las luces blancas. Entonces, ¿cómo llegamos a un consenso? En su pieza hay luces blancas, en mi pieza hay luces cálidas y en la cocina luces blancas, en el living luces cálidas. Entonces, como que tratamos de ir compartiendo, ¿ya? Porque obviamente tiene que ser parejo para todos, ¿verdad? Es súper importante también ahí con una terapeuta ocupacional, quizás solicitar, realizar el perfil sensorial para conocerme sensorialmente, ¿ya? Porque no todos somos iguales, ¿ya? Y otras personas que tenemos preferencia por estímulos suaves, algunos repetitivos, otros controlados, y hay gente que también se sobreestimula con eso, por ejemplo, con la música, eh, que es muy repetitiva, por ejemplo, no sé, el tecno me cayó el carnet, pero el tecno, no sé si se acuerdan del tecno, hace 20 años estaba muy de moda el tecno, entonces ese punchi, 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 yo no lo soporto, no aguanto más de Yo, dos canciones si es tecno seguidas, repetitivo, tengo muy problemas. repetitiva. Entonces hay otras personas que les gusta y les calma el sonido repetitivo del tecno, ¿ya? Entonces hay que conocerse porque no todos somos iguales en
bueno, en todo, pero especialmente en lo sensorial, ¿ya? Eso, avanzamos. ¿Hay algún comentario, pregunta, Karen? Sí, la Daniela dice, me pasa mucho, en el trabajo estoy tan agobiada que al final termino reaccionando mal, esa es mi manera de explotar. Por eso ahora uso audífonos y trato de respirar antes de explotar, pero me pongo sudorosa, me pongo a hablar y llega el punto donde ya me saturo y mi corazón late muy fuerte. Estefanía dice, me pasa cuando en la televisión pasan cosas publicitarias y repiten palabras, no lo aguanto y la apago. Uy, a mí igual me Sí, pasa eso. pasa. Entonces ahí estamos sobreestimuladas por estímulos auditivos, por ejemplo. O no sé si les pasa que a veces escuchan comer a alguien y les suena como la comida. Oye, ese sonido yo no lo soporto. O que mastiquen chicle con la boca abierta. O la voz de algunas personas. No sé si les pasa alguna vez que escuchan la voz de Sí. alguien y es como que se estuvieran rajuñando el cerebro. Y no es que te caiga mal la persona, pero no soporta su voz. Y ahí uno tiene que aprender a diferenciar. ¿Me cae mal la persona o es su voz la que no estoy soportando? O a lo mejor estoy tan sobreestimulada que hoy día no te quiero escuchar porque tu voz no me es agradable. Y ahí también podemos desprender algunos problemas sociales porque yo no entiendo, o sea, a mí no me entienden que tengo esta sensibilidad, entonces me aíslan o yo me aíslo de los demás porque no quiero sufrir por estas dificultades sensoriales. O tengo problemas de pareja porque mi pareja no entiende mi perfil sensorial, entonces me exige cosas que para mí son desagradables y viceversa. ¿Ya? En todo ámbito es súper importante conocerse sensorialmente. Para mí ha sido un descubrimiento saber de por qué a veces me irrito tanto y me pongo como enojona y es porque hay muchos estímulos a la vez, entonces tengo que eliminar uno. Y si elimino uno, como que vuelvo a la calma. Entonces es como mágico, suena mágico, pero en verdad es científico. Hay que hacerse el perfil sensorial, totalmente recomiendo. Ya, entonces, ¿qué pasa con la dificultad en el diagnóstico después de haber hablado de estos rasgos que son marcados en mujeres? ¿Por qué hay dificultad en el diagnóstico? Porque como lo mencionaba anteriormente, las herramientas para diagnosticar están diseñadas en base al modelo masculino. Existe el camuflaje social, hay diagnósticos erróneos muchas veces porque se solapan los rasgos, me diagnostican con otra condición y no con autismo. Existen prejuicios y esta estigmatización sobre el autismo, entonces nos dicen, es que tú no pareces autista. No, ¿qué va a ser autista si habla? ¿Qué va a ser autista si mira a los ojos? ¿Qué va a ser autista si no para nunca de hablar, si no calla nunca? Entonces, existe mucho prejuicio y estigmatización. Entonces es importante tener una perspectiva de género en cuanto a los diagnósticos y asesorarse y ir a terapias con personas que sepan de cómo se presenta la neurodivergencia en ambos géneros. ¿Ya? Voy a tratar de apurarme porque ya sé que son las 10. Entonces, ¿cuáles son el impacto en el diagnóstico tardío? Puede provocar, como lo mencionamos, una mezcla de alivio, tristeza y duelo, porque hay años de incomprensión y autoexigencia. Yo me exijo a mí misma ser igual a los demás y no comprendo por qué no puedo ser igual a los demás. Y también incomprensión desde el otro lado, no comprendo por qué soy así. Esto genera baja autoestima y un sentimiento de estar rota, de ser defectuosa, de no ser suficiente, etcétera. Podemos llegar a un estado de burnout crónico, o sea, no poder salir de ese burnout, de estar quemada, ¿cierto? Y esto puede provocar también relaciones conflictivas por falta de autoconocimiento y entendimiento. O sea, si yo no me conozco a mí, eh, ¿cómo me van a conocer los demás? Entonces, esto genera problemas porque no saben cómo soy, no saben cómo tratarme. Entonces, es importante también entender de que si me diagnostican de forma tardía, tengo que continuar en la búsqueda y comenzar este proceso de sanación, porque todas las mujeres que hemos sido diagnosticadas tardíamente tenemos algunos de estos problemas, y es que no todos, venimos con esta carga, con esta mochila, ¿sí? Eso, Cari, ¿algún comentario, pregunta, algo? ¿No? Muy bien.
Ya, entonces, vamos con la estrategia de apoyo adaptadas para mujeres a lo largo del ciclo vital. En la infancia es súper importante hacer un juego guiado, tener apoyos visuales, porque las personas autistas procesan mejor la información de manera visual. No es que sea la única forma de procesar la información, pero es mejor, es más fácil de manera visual, con fotos, ¿cierto? Etcétera. Y validar los intereses que tengan los niños y niñas. Y van a decir, ay, qué raro tú, qué raro que te gusten las piedritas. Oye, no sé, que ese es un error que yo cometía con mi hija, yo le decía la doña Palo, porque donde andábamos agarraba una ramita y andaba con la ramita. Y decía, ya anda la doña Palo. Entonces ahí no estaba validando su interés, ¿cierto? Por desconocimiento. Entonces es importante validar el interés, los intereses de los niños y niñas. Brindarle espacios tranquilos y acompañarlos en lo social. ¿Ya? Enseñarles, acompañarles, tratar de que si el niño o niña es verbal o le gusta comunicarse verbalmente, dejarles que ellos lo hagan y no hacerlo por ellos. Porque muchas veces las mamás cometemos ese error de que yo hago todo por mi hijo, por mi hija, porque a él le cuesta. Entonces no, hay que dejarlos que se equivoquen, que sientan que si se equivocan no los van a linchar ni les van a decir nada, que uno se equivoca en la vida y que nadie te va a decir, ay, qué tonto eres porque no supiste comprar pan. No, alguna vez todo el mundo ha comprado pan por primera vez solo o solas, entonces hay que dejarlos, que usen plata, que usen la tarjeta para pagar con red compra, no sé, cosas que uno puede ir haciendo a medida que van creciendo, obviamente no le va a pasar la tarjeta recompra a un niño de 3 años, pero sí se la puedes dar a un niño de 10 años, 11 años, ¿cierto? Ahí uno puede ir eh, utilizando distintas estrategias. En la adolescencia es súper importante el apoyo emocional porque sabemos que en sí la adolescencia es un periodo complicado emocional para todos y todas y para una persona neurodivergente aún más. Entonces, si es necesario acudir a terapia especializada en lo que sea necesario, terapia ocupacional, psicológica, psiquiátrica, etcétera. Y si es que el niño o la niña, el adolescente, eh, le gusta la idea, que ingrese a grupos donde hayan personas de su misma edad y de su misma condición quizá, o algunas otras personas neurodivergentes para que puedan crear lazos de amistad, porque ese mito de que los autistas no tienen amigos es mentira. Sí tienen amigos y necesitan tener amigos y amigas como todos. ¿Ya? Entonces, ojalá empezar desde antes, porque en la adolescencia sabemos que es difícil y para cualquier adolescente les da vergüenza empezar a generar conexiones, ¿cierto? Como que le da vergüenza acercarse a alguien, oye, no sé. Entonces, ojalá desde la infancia, preadolescencia, comenzar con estos grupos de pares. Y obviamente la educación sexual, que también para todo adolescente y adolescente, niño, niña, es importante educarlo sexualmente, pero que sea aún más clara, porque hay que protegerlas, sobre todo a las mujeres, eh, porque muchas veces al ser autistas y ser un poco inocentes en el sentido de lo sexual, sufren relaciones abusivas, ¿ya? Eso, vamos con la otra lámina, ya estamos casi terminando. Ay. En la adultez es importante el acompañamiento postdiagnóstico, como lo decía hace un rato, un coaching laboral quizás para poder tener una vida autónoma, la redefinición de relaciones y la gestión emocional, porque muchas veces adultas hemos pasado toda la vida enmascarando y no sabemos cómo gestionar nuestras emociones. Y en la vejez volvemos a los espacios seguros, ¿cierto? A las rutinas claras y a la resignificación personal, formación a cuidadores y a profesionales. O sea, importante que si alguien está a cargo de cuidar una persona adulta autista, que sepa sobre autismo, ¿cierto? Y porque no es cuidar, así como no es lo mismo cuidar a un niño autista o una niña autista que un niño neurotípico, obviamente a una persona adulta mayor es lo mismo. ¿Ya? Y acá hay una tabla resumen de algunos rasgos comunes en infancia, adolescencia, adultez y vejez y las estrategias de apoyo. Lo voy a avanzar rapidito para hacer el cierre. Bueno, no sé si hay comentarios que quieran dar sobre la charla, opiniones, vivencias, ¿cierto?
Yo la encontré súper Sí, entretenida. sí, qué bueno. Si es que alguien quiere comentar, porque yo, para mí, comprender el autismo en mujeres es una forma de justicia, porque, bueno, aparte también el feminismo, ¿cierto? No es estar luchando solamente por igualdad salarial o igualdad social, sino que también igualdad en los diagnósticos y en la salud, porque muchas veces las mujeres, insisto, no somos tomadas en cuenta en cuanto a nuestra salud porque no tenemos los mismos síntomas que los hombres. Los estudios generalmente se hacen sobre hombres. Entonces es una forma de justicia porque eh, rompemos los estereotipos y si escuchamos a las mujeres autistas, vamos a evitar seguir silenciándolas. ¿Ya? Y acá yo me separo un poco, como insisto en lo que dije al principio, yo no estoy diagnosticada con autismo, entonces no puedo decir eh, que somos escuchados, rompemos nuestros estereotipos, porque no estoy dentro del grupo de mujeres autistas, aún quizás, no lo sé, ¿ya? Pero si puedo dar a conocer cómo es el autismo en mujeres, el TDAH, la neurodivergencia en general, es justicia, para mí es justicia social. Y que cada mujer, y cada persona, cada niña, cada niño, pero sobre todo cada mujer, necesita saber su diagnóstico para poder entenderse a sí misma y poder decir, ok, no estoy rota, solamente tengo un procesamiento eh, cerebral distinto a los demás. Y no es porque esté fallada, no es porque tenga una falla en mí. ¿Ya? Y eso muchas veces es reparador, porque sufrimos durante toda la vida porque no entendemos por qué somos así muchas veces. Así que eso, no sé si alguien quiere comentar, nos pasamos 15 minutos, creo que no fue tanto. Nos entretuvimos harto con la charla, eso es lo que Sí, pasa. Si pueden abrir sus micrófonos, si es que sí, tienen algún comentario, si tienen alguna consulta, ahí te están dando las gracias, Erika. no, de nada. Gracias, Cari, por abrirme la oportunidad de poder hablar de eso que me apasiona mucho. Así que cuando ahí vi ahí la convocatoria dije al tiro, yo quiero. No, agradecidos nosotros de que, bueno, lo mismo que le digo a la chica, gracias por aceptar esta idea loca de hablar de autismo el mes completo, porque Mm, si nos centramos siempre en la primera semana y después se olvida, después ya no sí, existe, ya deja de existir el autismo y no debiese ser así. Por eso se inició esta campaña de tratar de hablar el mes completo hasta que se aburran, por así hasta decirlo. que, hasta que todos sepan, Y todos hasta que entiendan. en Sí, distintas áreas del autismo, verlo de distintas formas. Así es que te agradecemos de haber aceptado ustedes. esta convocatoria que hicimos. Bueno, ahí hay varios mensajitos, te están dejando en el chat. Ah, Osvaldo era Emilia en realidad. Emilia. Dice, estoy ocupando la cuenta de mi pareja, soy Emilia, tengo TDAH, pero hace tiempo tengo sospechas de autismo. Personalmente comparto la idea de que el diagnóstico sirve mucho también para ir previniendo neuropatías que se puede haber más probabilidad de gente con autismo. Sí, todo el rato. Dice, gracias por tu tiempo, muchísimas gracias, buena la charla. Eh, Emilia, si quieres puedes abrir tu sí, micrófono. dale. No sé si creo que lo tengo con habilitado. Hola. Ahí sí. Ay, sí, es que me iba a demorar mucho escribiéndolo. Tranqui. Claro, es que yo soy estudiante de salud y por el tema del déficit atencional, como me interesa, obviamente, he visto mucho el tema de la dopamina y eso, y que después a gente, por ejemplo, que tiene déficit atencional cuando es por causa de baja en dopamina, a los 40 años ya tiene cosas como Alzheimer u otros trastornos neurodegenerativos. Mm. Y, por ejemplo, yo tengo mucho la discusión con mi mamá de lo del diagnóstico porque ella es como muy, no, es que si ya estoy, ya tengo esta edad, ¿de qué me va a servir y todo eso? Y yo le digo, pero es que hay muchos tratamientos que se pueden ir viendo desde antes por exactamente lo mismo, así como que, oh, tú tienes esto.
quizás seas más probable de desarrollar esto y para eso se puede hacer esta prevención antes. Sí, pues hay que pensarlo como prevención y si ya no fue prevención, como eh, hacer ¿cómo se puede decir? ¿Qué fue la palabra? Como para ir tapando hoyitos, ¿cómo se puede decir eso en bonito? Como para ir Remediando quizás. gracias, remediando la situación. Pasa también con las mujeres con TDAH de que tenemos como la red dopaminérgica está como muy unida a el ciclo menstrual con las neurohormonas del estrógeno. Cuando tenemos nuestro ciclo menstrual y estamos menstruando, nuestra atención disminuye, o sea, tenemos déficit de atención o la eh, atención divergente, ¿cierto? No ponemos atención en una sola cosa. Cuando estamos con nuestra regla, peor aún, aumentan los síntomas de TDAH. En la perimenopausia, que es esta época como previa a la menopausia entre 10 y 8 años antes de la menopausia, también es como que si estuviéramos sufriendo la menopausia, porque nuestras hormonas se disparan también. Entonces es súper importante saber eh, insisto, desde la mirada de lo femenino, cómo afectan estas neurodivergencias en nosotras, porque obviamente a un varón no le va a afectar la menopausia porque no pasan por esa etapa, pues. Entonces, no se estudió en varones eso. Ahora, hace poco se están viendo las repercusiones de las hormonas eh, en, en la atención neurodivergente. Probablemente también haya implicaciones en el autismo. Entonces, conocerse, así como tenemos que conocer nuestro ciclo menstrual, por ejemplo, tenemos que conocer nuestro funcionamiento cerebral. ¿Cómo funciona el cerebro? ¿Soy neurotípica? ¿Soy neurodivergente? ¿Qué neurodivergencia aplica a mí? ¿El autismo, el TDAH, el TLP, etcétera? Súper importante saber qué pasa conmigo. Muchas gracias, Emilia, por tu comentario. Ahí dejé también el Instagram de Ah, sí, Paula. gracias, Cari. Ahí está mi Instagram, es laprofe.neurodivergente, está mi correo y también el link de YouTube porque me estoy creyendo podcaster. Hace poquito empecé a subir podcast, así que si a alguien le interesa también pueden escuchar lo que he subido. No hay mucho material porque empecé hace poquito pero bueno, como se dice por ahí. Te Poco, voy a pero bueno. mandar también el link. Ahí está. Alicia Medina te dice, hola, soy Alicia, tengo dos hijos, uno varón y una niña, y los dos con diagnóstico TEA. Hoy los vio la neuróloga escolar y me preguntó que si yo o su papá tenía el diagnóstico o sospecha. Después de escuchar la charla de hoy quedé más que clara que yo soy TEA. Súper buena charla, gracias por aclararnos un poco sobre el tema. Qué Creo bueno. que varios quedamos aquí. De hecho, estoy mirando para el lado a mi marido y parece que, de que parece que sí. Sí, yo te veía, Cari, que decía algunas cosas y como que miráis para el lado, así como, ¿seré yo, señor? Eres tú, eres tú. Gabriela tiene la manita levantada, si quieres puedes comentar. Hola, muy buenas noches. Primero, dar las gracias por el tiempo, por la charla, por compartir la información bastante valiosa. Me encantaría que mucha gente estuviera conectada porque lo que vamos escuchando y aprendiendo, ojalá muchas personas la estuvieran escuchando, todas estas palabras, salir de muchas dudas, reconocerse. Yo puse un Sí, comentario más arriba y yo soy mamá de un niño de 13 años que fue diagnosticado a los 3. Entonces llevo viviendo el autismo hace 10. Y creo que frente al diagnóstico de mi hijo fui reconociendo muchas vivencias mías, cómo aprendí a camuflar mi comportamiento, mi lenguaje, mi falta de filtro, y que muchas sí, veces terminé siendo la pesada, la conflictiva, la que no sabe sí, decir las cosas, y me apoderé de un comentario que alguna vez alguien me dijo: no es lo que dices, es cómo lo dices. Entonces, desde ahí en adelante empecé
un poco camuflar y un poco a reemplazar palabras en cómo Ujú. decía las cosas, porque era demasiado al callo. A Entonces, compensar. sí, entonces sí, automáticamente, bueno, mi hijo se ha atendido con un equipo multidisciplinario en distintas comunas donde yo he vivido, y en este minuto vivo en Contulmo, pero viví en la quinta región, viví en Santiago, viví en Conce, en Talcahuano, entonces han sido muchos cambios en donde he ido de la mano con los profesionales que han atendido a mi hijo, pero prácticamente las terapias son para él y para mí, porque yo aprendo para él, pero aprendo también para mí. Entonces, Ujú. el neurólogo de mi hijo es también mi neurólogo. Yo no estoy diagnosticada, pero tengo muchas sospechas porque eso de aislarme, eso de ser muy ansiosa, eso de hablar mucho, a veces hablar casi, a veces hablar nada, de sentirme a veces un poco nerviosa al ver o sin saber si voy a controlar la respuesta, cuál va a ser mi respuesta, Mm. si conozco, si no la manejo, si voy a caer pesada por decir lo que voy a decir, no sé, son muchas cosas. Me anticipo a muchas cosas, trato de, eh, nunca estoy conforme con lo que hago, quiero hacer, no sé, es un nerviosismo que no para, una ansiedad que Mm. tampoco la sé manejar bien. Pero aprender de esto es excelente, falta mucha concientización, falta mucha capacitación, no solo a profesionales, sino que a muchos padres. Hay una negación, el duelo, no recomiendo quedarse tanto tiempo en el duelo, tampoco quedarse en la negación, obviamente, porque es un Ujú. avance, es una evolución y es Sí, necesario evolucionar en estos temas, porque si no fuimos diagnosticados antes, precisamente era por la falta de información, precisamente era por la falta de educación. Yo no alabo hoy en día a los educadores que tuvimos mi generación, porque sufrimos mucho bullying, mucha violencia, desde la psicóloga, desde el inspector, el director, el profesor de X asignatura, tenían una forma de actuar que si hoy en día nosotros como padres lo viviéramos con nuestros hijos, hoy en día tendríamos demandado el sistema de educación, es, es porque real. hoy día nosotros no permitimos muchas cosas que pasamos antes y la educación evolucionó, a lo mejor le sigue faltando que mejore y que cambie, que mejoren, que evolucione en hartas partes, en hartos puntos. Y creo que es clave esta unión, invitar a más padres a escuchar esta información, a mejorar, no a camuflar, pero sí a mejorar un poquito la forma en la que aplicamos la educación con nuestros hijos y en la casa sobre todo, porque hay veces que la primera negación y el primer bullying parte en casa. Sí, Lo digo es por verdad. experiencia. Entonces hay que abrir un poquito más, eh, hay que abrir la mente de las personas que están empezando, las que llevamos menos tiempo y las que llevan más tiempo, obviamente, a pegarse, porque yo he tratado de informarme, de apegarme a personas que llevan más tiempo. De hecho, a los 3 años de mi hijo, cuando fue diagnosticado, lo primero que hice fue tomarme la mano de mamás que llevaban más tiempo. Y ellas fueron clave en mi vida, me anticiparon a lo que mi hijo iba a vivir a los 5, a los 7, a los 8, a los 10. Yo creo que la etapa que estoy viviendo ahora ya me la anticiparon antes, pero yo en este minuto la estoy Bueno, viviendo y no es lo mismo. Entonces, invito obviamente a pegarse a esta charla. Agradezco muchísimo tu tiempo, tu charla. Sé que quizás estás pasando el tiempo, pero mil gracias y que se repita, obvio. no, gracias a ustedes. Gracias, Gabriela, por esas palabras, porque es súper importante lo que dices tú, eso de concientizar, de educar. A veces las personas no les gusta que les digan que te voy a educar sobre el autismo, porque es como que eh, causa rechazo, pero siento que la palabra educar es bonita igual, porque tú entregas el conocimiento que tienes para otras personas para que esas personas puedan utilizarlo de una manera favorable. Entonces, el educar sobre autismo, sobre neurodivergencia en general, sobre atención divergente, TDAH, etcétera, eh, finalmente tiene eh, el objetivo de crear un mundo mejor para las personas que tenemos un procesamiento neuronal, neurológico distinto, ¿verdad? Porque muchas veces hemos estado sufriendo por décadas, y si empezamos como digo, y a mí me gusta decir, a predicar la palabra de la neurodivergencia, vamos a pavimentar un camino para las generaciones que vienen atrás de nosotros y que vienen más atrás y más atrás. Porque claro, nosotros sufrimos quizás,
pero yo no quiero que mi hija, si en algún momento llego a tener nietos o bisnietos, sufra lo mismo que yo. La idea es que se avance, que se conozca sobre el tema. Eh, Eso, Cari, no sé si quieres decir algo más. No sé si habrá más palabras, si no, damos por Ujú. terminada la charla. Agradecemos a Paula, obviamente, por la tremenda charla. Fue muy productiva. Saqué muchas conclusiones. Yo creo que todos los que estuvimos presentes sacamos muchas conclusiones. Qué bueno, me alegro. Y yo estaba con todo el síndrome de la impostora en la mañana, decía, no, me van a decir que no sé nada, me van a, no sé. Me No, alegro mucho de que haya hecho sentido. Sí, me sentí súper cómoda. Yo creo que toda la comunidad autista se siente súper cómoda con tu charla. bueno, me alegro. Eso, pues muchas gracias Muchas por gracias. estar aquí hasta las 10:30 de la noche escuchando sobre Sí, autismo femenino. muchas gracias a todos los que estuvieron en la charla. Voy a detener la grabación. Después te voy a compartir el link y vamos a estar subiendo todas las charlas que se Ya, van a estar haciendo en el mes para que la puedan compartir y ver de nuevo. Así es que muy buenas noches a todos.